Bueno, vamos a iniciar con esta hermosa reflexión acerca de las cuatro bestias que nos habla el libro de Daniel. Vamos a leer Daniel capítulo 7. En este capítulo se nos habla de cuatro bestias. Dice la Biblia que estas bestias surgieron del mar. Esto nos recuerda, hermanos y amigos, que cuando leemos nosotros la historia de la creación, vemos de que Dios formó seres vivientes del mar. ¿Qué surgieron del mar esos seres vivientes? Aves que vuelan sobre el firmamento del cielo y también peces que se arrastran sobre el mar. La Biblia también nos registra de que Él, Dios, cuando fue a crear la tierra, también hizo que la tierra produjera seres vivientes. Y mira que cómo inicia la palabra de Dios. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y vi visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían contra el mar. Esto nos recuerda que estos vientos y este mar, la Biblia nos registra el significado de la palabra mar. En el libro de Apocalipsis hay una explicación que dice qué significa el mar. La Biblia dice significa naciones, tribus, lengua y pueblo. Y el viento está simbolizando tempestad, adversidad. Es decir, que Daniel, lo primero que ve es una lucha interna a nivel global. Así es. Y esa lucha interna a nivel global es quién quiere conquistar el mundo. Así y es. ese pensamiento, hermanos y amigos, surge del corazón del adversario, de Satanás. Él quiere a toda costa conquistar el mundo entero. Así es. Pero detrás de eso, hermano Julio, la Biblia nos registra que Dios también tiene ese objetivo. Y es lo que Él busca también a las naciones. ¿De qué? De conquistar el mundo entero. Así es. Pero la palabra de Dios nos registra que estos acontecimientos es necesario que surjan para que el hombre se dé cuenta de algo. Que el mejor reino que ha existido a través de la historia es el reino de Dios. Así es. Y por mucho que los seres humanos quieran implantar un gobierno universal, Dios siempre va a estorbar esa obra y ese pensamiento. Mira lo que la Biblia empieza a decir. Cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Amén. El número 4, en el significado hebreo, en el término, en esta cultura, 4 significa el mundo entero. Es decir, ¿por qué significa el mundo entero? En la Biblia cada numeración tiene un significado. Así es. Y el número 4 está indicando los 4 puntos cardinales del mundo. Vemos 4 evangelios que significan los 4 puntos principales de Jesucristo. Así es. Que también podemos notar que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, tenía el YHWH, tenía 4 letras, es decir, plenitud completa para el mundo entero. Amén. Estas 4 bestias, apenas que nos relate el pasaje bíblico del libro de Daniel, nos está indicando que esto es una potencia mundial. Así es. Ya de antemano. Y que esta potencia mundial surge de pueblos, naciones, tribus y lengua. Y vamos a mirar la primera descripción. La primera era como león y tenía alas de águilas. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fueron levantadas del suelo y se puso allestas sobre los pies de manera de hombre y le fue dada corazón de hombre. Es decir, Daniel tiene el conocimiento que cada imperio se determinaba una característica de un animal. Así es. Y el león representa realeza. Las alas representan divinidad. Es decir, que el reino de Babilonia, que es lo que está registrando acá, es ese león, esa realeza. Y tenía ala de águila como símbolo de la divinidad. Es decir, Daniel, Dios le muestra, escúchame Daniel, el primer imperio, el primer reino que se ha levantado entre las naciones es el reino de Babilonia. Y ese todo reino tiene un rey.
Todo reino tiene un rey. ¿Y cuál era ese rey? La Biblia dice que era Nabucodonosor. Los historiadores saben que la edad dorada del imperio babilónico fue con el tiempo de Nabucodonosor. Sí, señor. Este hombre conquistó todo lo que es el Mediterráneo, conquistó Egipto, Canaán y expandió su reino hasta las penínsulas de Grecia. ¿Y qué fue el objetivo de Nabucodonosor? Lo que vamos a aprender en este reino. Él, en su pensamiento, este hombre quiso conquistar el mundo entero. Pero le surgió un pensamiento que suele suceder a todos los que tienen imperio: ser como Dios. Así es. Le nació en su corazón ser como Dios. Aquí, hermano y amigo, la Biblia dice que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Sí, señor. Y aquí no se está hablando del reino de Israel, sino del reino universal. Hay algo que la Biblia nos recalca a nosotros, y que Dios es celoso. Cualquiera, quien sea, que se atribuye ser Dios, Dios lo corta. Así es. Y este hombre, Nabucodonosor, dice la Biblia que se paseaba sobre los palacios de su reino y dijo: esta es la gran Babilonia que yo he conquistado con mis manos. Con la gloria de mi poder. Con la gloria de mi poder. Y dice la palabra de Dios: por cuanto no le dio la gloria al que le había entregado. Así es. Todos los reinos de la tierra. La Biblia dice que Dios le quitó el entendimiento a este hombre. Le envió un alto vigilante que le quitara la memoria, que le quitara el entendimiento, y terminó comiendo paja como las bestias del campo. Le salieron uñas como garras y pelo en la espalda, porque quien no reconoce la grandeza de Dios se embrutece. Así es. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando este rey fue restaurado, eso es lo que significa que sus alas fueron arrancadas. Así es. Es decir, que Dios a este rey lo convirtió como un animal, hasta, hermano Julio, que reconociera que todo el reino y el poder le pertenece a Dios. Así es. Y dice la Biblia que cuando Nabucodonosor reconoció que todo lo que él tenía provenía de Dios, Dios le restauró su conocimiento y su reino. Sí, señor. Dice la Biblia, mi hermano querido, que alzó sus ojos al cielo y reconoció, y dice: bendije al Dios del cielo y mi razón me fue devuelta. Es correcto. Dice la Biblia que lo fueron a buscar sus súbditos y lo volvieron a colocar como rey. La palabra de Dios nos está enseñando a nosotros que cada rey que se levante siempre va a tener ese pensamiento. Así es. Eso es lo que se le llama, lo que la Biblia llama el ministerio de la iniquidad. Así es. A diferencia del ministerio de la piedad. El misterio de la piedad es Dios haciéndose hombre. Amén. Y el ministerio de la iniquidad es un hombre haciéndose Dios. Oiga, qué expresión tan bonita. Vamos a repetirla, hermano Jonathan. El misterio de la piedad es Dios haciéndose hombre. Y el misterio de la iniquidad, un hombre haciéndose Dios. Excelente. Sí, señor. En todo el reino que nos habla el libro de Daniel, esta primera bestia, que es el rey de Babilonia, vemos cómo fue el proceso. Y mire que vamos a aprender algo de estos reinos, que es importante que lo tengamos en cuenta para poder entender el reino venidero. La Biblia dice que Nabucodonosor mandó hacer una imagen para que todos los reinos de la tierra lo adorasen, al son de los instrumentos musicales. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que hubieron unos hombres que se rebelaron contra este sistema de gobierno, que no aceptaron esta imagen, porque tenían un conocimiento de que Dios es espíritu y que Dios no se le puede describir o tallar con una imagen de animal o una imagen de hombre. La palabra de Dios nos muestra que Nabucodonosor, con esa intención de haber apoderado el mundo entero, mandó a hacer una imagen a sí mismo para que todo el mundo lo adorase. Eso es lo que significa el ministerio de la iniquidad.
un hombre haciéndose Dios. Una vez que el hombre haya conquistado, que haya tenido poder, dinero, gobierno, política, sistema religioso, en el corazón del hombre siempre va a estar una insatisfacción de esas cosas. Y lo último que el hombre desea fuera del poder, fuera del dinero, del gobierno, es ser como Dios. Y vemos que Nabucodonosor fue el primero, el reino de Babilonia. Vamos a proseguir con la siguiente bestia. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. La segunda bestia, la Biblia nos describe un segundo reino que se va a levantar. El oso es uno de los animales más feroces, con fuerzas, que devora todo lo que se encuentre a su paso. Dice que tenía 3 costillas, que se inclinaba de un lado. Significa que este imperio va a estar dividido. ¿Cuál es el imperio que conquistó a Babilonia? Fue el imperio de los medos y los persas. Este imperio estaba compuesto por los medos y por los persas. Eso es lo que significa que una costilla se inclinaba a un lado de otro. ¿Cuáles fueron los reyes que se destacaron sobre este imperio que conquistó a Babilonia? Fue el rey Darío, el rey Ciro y el rey Artajerjes. Estos personajes, estos reinos, esta dinastía de este imperio tenían sus pensamientos también de conquistar. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Que detrás del hilo de la historia, Dios tiene el control de todas las cosas. Como dice Daniel, Él muda los tiempos, las edades, las épocas, para mostrar y determinar su propósito en el ser humano. En esta historia, Daniel tuvo una experiencia en el reino de los medos y los persas, y fue el horno de fuego. Hubo un decreto que se esparció por todo el imperio de los medos y los persas, y era que cualquiera que adorara o rindiera culto o oración a un Dios distinto al rey de Persia sería echado a una fosa de leones. Pero Daniel se mantuvo firme en su lealtad a su Dios. El primer imperio intentó de hacer una ley en contra de las ordenanzas de Dios, era una imagen. Pero ahora este imperio de los medos y los persas también atenta contra la lealtad de la palabra de Dios, de inclinar adoración. Los 3 primeros mandamientos hablan: no tendrás dioses extraños, no te hará una imagen de ella, de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Y el tercero dice: y no te inclinarás a ella. El único que merece la adoración es el Señor Jesucristo. Y vemos que Daniel fue fiel, y por esa lealtad fue llevado al foso de los leones. Este decreto se tenía que cumplir porque un rey no podía quebrantar su palabra, no podía quebrantar sus leyes, sus ordenanzas, porque esto era, hermanos y amigos, una ley que tenían los reyes de Persia, que la palabra se respetaba. Pero Darío le dijo a Daniel: yo no te puedo librar, pero al Dios a quien tú sirves, Él te ha de librar. Hermanos y amigos, ¿cómo termina la historia? Que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, libró a Daniel y fue declarado justo delante de él, que él mandó un ángel para que los leones no se lo comiesen. Esta lealtad, esta historia en el reino de los medos y los persas, es importante que nosotros tengamos en cuenta estos eventos para luego más adelante ilustrarlo con el último reino.
La Biblia dice que también se va a levantar una tercera bestia. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El segundo imperio que conquistó con mucha rapidez el leopardo es un animal, su característica que es veloz. Es decir, a Daniel se le ilustra que el tercer reino va a ser veloz y tenía 4 alas, las alas del águila. Es el animal, el ave que más vuela en las alturas de todas las aves de los cielos. Esto nos describe que este imperio iba a conquistar el mundo con mucha rapidez. ¿Y qué aprendemos de este imperio con el libro de Daniel o el pueblo de Israel? En el capítulo 11 nos registra el imperio griego combatiendo con el imperio de los medos y los persas. Y fue a través de Alejandro el Grande que Grecia tuvo su época dorada. Conquistó muchos reinos, tanto que lo extendió hasta la India. Y la Biblia nos muestra que este leopardo tenía esas 4 alas. Y esas 4 alas y tenía 4 cabezas. La Biblia dice que ese reino, después que fue destruido, se compuso, se dividió en 4 reinos, en 4 soldados que le pertenecían, eran seguidores de Alejandro el Grande. ¿Qué vamos a aprender de este imperio? ¿Cuál fue la manera de conquistar Nabucodonosor? Una imagen. Los medos y los persas, un decreto real de adorar, que no se adorare cualquier dios, sino al de ellos que adoraban, es decir, el mismo rey. Y ahora Alejandro tiene un pensamiento de conquista y es a través de la sabiduría, de la inteligencia. Ese se le conoció como el movimiento helenista. Grecia conquistó a los pueblos no solamente a través de espada, sino a través del conocimiento. La forma de enseñar, la forma de dar a conocer es una manera de conquista. Hay gente que dirá, yo no pertenezco a un sistema político, yo no pertenezco a un sistema religioso, pero eres conquistado. Estás conquistando a través de tu conocimiento, a través de tu sabiduría, y hace que muchas personas piensen como tú piensas. Pero ¿cuál es la idea principal de este estudio en esta mañana? Es que nosotros le creamos a la palabra de Dios, a lo que la Biblia dice de cómo van a suceder las cosas. Un cronista es aquella persona que ve y redacta la historia. Dios, como un gran cronista, ve el futuro y él empieza a escribir lo que ha de acontecer. Dios no se equivoca. Nuestras interpretaciones nos equivocamos, fallamos, pero Dios nunca falla. Cuando Dios dice que se va a levantar 4 imperios, es porque se va a levantar, y así fue. Alejandro, en la influencia de helenista del imperio griego, hizo que el pueblo de Israel se desviara de la palabra de Dios, que creyera filosofías, que su conocimiento se alejara a la palabra, a lo que Dios le había establecido, y pensara más allá de lo que está escrito. Eso es lo que se llama filosofar. Y nace un movimiento interno de este pueblo. Es decir, que el movimiento helenista atacó la parte de enseñanza o doctrinal del pueblo de Israel. Hizo que Israel dudara de sus palabras, de que Dios es espíritu. Dudara de que Dios había dicho toda la verdad. Y surge un movimiento que más adelante estaremos hablando, que es el gnosticismo. Surge de las extrañas del pueblo de Israel en la parte filosófica. Y vemos una cuarta bestia.
Después de esto miraba yo en las visiones de noche. Y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Miren los sorprendentes, hermanos y amigos. Cuando Daniel ve la cuarta bestia, le llama la atención. No encontró un animal que describiera este imperio. La Biblia nos muestra que Daniel no pudo, cuando vio lo que Dios le estaba revelando, él quedó asombrado, espantado, que no pudo encontrar un animal que describiera esta cuarta bestia. La gente, los historiadores, los culturistas, cuando ven esta bestia, trata de describirla como un dragón, una serpiente marítima. Y esta imagen no es porque la Biblia lo registre en el libro de Daniel, sino en el libro de Apocalipsis. Pero aquí en esta porción de la palabra de Dios, Daniel no se le fue revelado la imagen de animal de este cuarto imperio. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyos vestidos eran blancos como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono como llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego que procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y sus cuernos fueron destrozados y entregados para ser quemados en el fuego. La palabra cuerno, la Biblia nos muestra que significa poder. Una de las ilustraciones que vemos en el libro de Apocalipsis, que cuando Juan dice que ve un cordero, y ese cordero tenía 7 cuernos. Y luego el libro da la explicación que esos 7 cuernos son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra, que significa poder, hálito, espíritu. Y vemos que este cuerno pequeño, mira lo que nos está ilustrando, esa bestia tiene 10 cuernos, es decir, 10 poderes, 10 espíritus que van a regir este reino. Y después de Grecia, ¿cuál fue el imperio que lo prosiguió? El imperio romano. Pero mira lo que nos muestra el relato bíblico. Hay una línea de historia, hay un evento, pero más allá del imperio romano, el libro de Daniel extiende este reino en los posteros tiempos. La palabra de Dios también nos enseña que el libro de las 4 bestias, el ángel da la sabiduría y la interpretación a Daniel. Mire lo que dice. Miraba yo, versículo 12, había también quitado a las otras bestias su dominio, pero le había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. La Biblia más adelante va a explicar quién es el anciano y quién es el hijo del hombre. Dice, y le fue dado dominio, ¿quién? Al hijo del hombre,
dominio, gloria y reino para con todos los pueblos, naciones, lengua, le sirviera. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino que uno no será destruido. Así es. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. ¿Cuál verdad le había inquietado a este profeta? La cuarta bestia. Así es. Y le pregunté, dice, y me habló y me hizo conocer, mire, las interpretaciones de las cosas. No como nosotros la interpretamos, sino como la Biblia lo interpreta. Mira lo que dice el ángel que le estaba mostrando estas cosas, la historia, lo que iba a suceder en un futuro. Y esto la Biblia nos enseña algo. Antes que las cosas acontezcan, ya están escritas. ¿Cuánto tiempo cuando el anticristo venga? ¿Cuál es el tiempo que se le ha entregado a él? 3 años y medio. Todavía no ha acontecido, pero ya está revelado. Ya está escrito. Y cuando este personaje aparezca, tiene que hacer conforme a lo que está escrito, porque el poder es de él, de Dios. Así es. El ángel le dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es decir, que el imperio va a ser regido por un rey. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. El ángel le resume a Daniel, escúchame Daniel, va a haber 4 reyes y el último se le entregará el reino a la iglesia. Así es. Al pueblo de Dios. Cuando Jesucristo vino, cuando Dios se manifiesta en carne, Él habló de un reino. El reino de los cielos o el reino de Dios. Mateo y Marcos son los que hablan del reino de Dios y el reino de los cielos. Es el mismo, sino con términos distintos, con enfoque distinto. Y Él vino a hablar de un reino, pero el reino de Cristo no es el reino humano, sino del cielo. Y Él cuando vino, la gente esperaba a un rey montado en un corcel conquistando el mundo entero. Así es. Pero Él no vino montado en un corcel conquistando el mundo entero. Él se presentó a Jerusalén montado en un asno. Porque estaba escrito así. Porque así estaba escrito diciendo, he aquí tu rey viene manso y humilde. Así es. Y sabe lo sorprendente de la historia, que ese rey entró en una de las 12 puertas de Jerusalén. Jerusalén tenía 12 puertas. ¿Y cuál de esas 12 puertas entró Jesús montado en un asno? En la puerta oriental. La puerta que dirigía al templo. ¿Y por qué Jesús entró en esa puerta? Para que se cumpliese una profecía que dice que tu rey Jehová entrará sobre la puerta oriental. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Jesús entró montado en un pollino. Así es. Los musulmanes, cuando conquistaron a Jerusalén en el siglo V después de Cristo, estos pueblos, esta nación selló, hermano Julio, la puerta oriental. También se le conoce como la puerta de oro. ¿Y sabe por qué ellos la sellaron? Porque sabía que Jehová iba a entrar ahí. Pero lo que ellos no saben, que ya había entrado. Así es. Y aquí nos dice la palabra del Señor que Jesús nos está conquistando a nosotros a través del Evangelio. El reino de Dios está entre nosotros. Y algún día este reino se va a materializar, se va a hacer visible ante las naciones. Pero ¿cuándo será esto? Cuando el rey de este reino llegue. Así es. ¿Y cuándo llegará? La Biblia dice que en su segunda venida el Señor Jesucristo pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y conquistará Jerusalén y el mundo entero. Así es. Hará visible su reino. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia.
Mire, amigo y hermano, Daniel sabía que la primera bestia no había necesidad de que el ángel se lo explicara. Babilonia. La segunda bestia, los medos y los persas. Así es. La tercera bestia, los griegos. Pero la cuarta bestia, él quería saber qué clase de reino era. La lógica humana, hay un hilo histórico. Nosotros decimos Roma. Porque después de Grecia vino Roma. Y después de Roma no se ha levantado un reino hasta el día de hoy. Sí. Un reino que quiera apoderarse de todo el mundo. De todo el mundo entero. Es que ahí está la clave. Yo celebro, hermano Jonathan, su presencia aquí esta mañana. Y usted dijo algo clave y es poderoso para interpretar la malignidad del enemigo. Y es que él, cuando levanta un imperio, uno lo conoce que está detrás Satanás porque quiere gobernar al mundo. Así es. Quiere, inmediatamente le mete al corazón de una familia, de un pueblo o de un rey la avaricia de conquistar, de subyugar y de esclavizar a la humanidad. ¿Está pasando algo así por el estilo? Viene una intención. El hermano Jonathan ha demostrado que detrás de cada bestia venía la intención maligna de apoderarse del mundo. La historia dice que Alejandro Magno un día se entristeció porque ya no había más mundo que conquistar, ¿verdad que sí? Así es. Pero dice que murió a temprana edad y su reino fue repartido, y eso está en las cuatro bestias. Eso está explicado en la bestia, que fue repartido entre sus 4 generales, uno en Egipto, uno en Grecia. Es decir, todo está escrito. Y me sorprende que el reino del anticristo, representado en la última bestia, también está escrito. Determina, hermano, el anticristo se va a montar sobre la humanidad. Hermano, les advertimos que la iglesia o de pronto haciendo caminatas y pancartas, no vamos a detener eso. Eso va a ocurrir porque está escrito, no porque él sea la gran cosa, sino porque el Todopoderoso ya lo dejó escrito. Entonces, amén. Usted y yo tenemos que prepararnos es para el levantamiento de la iglesia. Mi hermano Jonathan acaba de decir también que viene la segunda venida. Ojo, que el recogimiento de la iglesia no es contado como la segunda venida. Así es. No es contado. Él vino en carne, luego vendrá no a la tierra, porque no va a venir a la tierra, se parará en las nubes. Por eso no se le llama venida. Se parará en las nubes y llamará a la iglesia, pueblo mío, subid acá, y subiremos. Luego viene la segunda venida a la tierra, porque en el levantamiento de la iglesia, repito, el Señor no vendrá a la tierra, se parará en las nubes. Entonces, a eso es que se le llama la segunda venida, cuando el Señor ya venga con la iglesia después de haberla levantado y después de haber celebrado las bodas del Cordero. Interesante tema, hermano Jonathan. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad. Eso es lo que nos interesa a las personas, saber la verdad. Así es. Acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera. Amén. Que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y la sobra la hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, del otro que le había salido delante, el cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojo y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo, este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Así es. Hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Mira lo que dice el ángel. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Así es. El cual será diferente de todos los otros reinos que han venido antes de ella. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. A toda la tierra. Vamos a repetir ese texto, hermano. Dice, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Terrible, tremendo. Dice, y los 10 cuernos significa, mire lo que hace la palabra de Dios. Aquí no se trata
de interpretar lo que a nosotros nos parezca, cómo van a ser las cosas. Miren lo que dice la Biblia. Y los 10 cuernos significa de que de aquel reino se levantará 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de ellos derribará. Es decir, que harán 7 y 8 con el cuerno pequeño. Dice, hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos el Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Es decir, mira lo que hace la palabra de Dios. La lógica humana, hermano Julio y queridos oyentes, nos apunta a Roma. Pero Daniel sabía en su corazón que no era Roma. Era un imperio más allá en los tiempos finales. La última guerra que se va a desatar entre el imperio del anticristo y la iglesia del Señor. Se extendió hasta allá. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Que este tenía 10 cuernos. La gente cree, si es el imperio romano, cuando el imperio romano se decayó, ¿en cuánto se dividió el imperio romano? Históricamente la gente tiene una manipulación con la historia. La gente dice que cuando Roma cayó con los bárbaros, se dividió en 10 reyes, que fue lo que compuso la Europa. Sí, señor, germanos, estrogodos. Pero eso es lo que dice la gente. Pero la historia de la formación de Europa fue un proceso evolutivo. No fue con la caída del Imperio Romano. Fue un proceso evolutivo. La Biblia sí registra que el Imperio Romano se dividió en 2. Occidental y oriental. Cuando los germanos conquistaron la parte occidental, quedó Constantinopla. Constantino el Grande. Eso fue un fragmento del imperio, pero la Biblia a nosotros no nos registra que la cuarta bestia se había dividido en 2. No, estaba compuesta por 10 reyes. Muchas veces nosotros, por buscar el significado, como si esta palabra ya se cumplió, este cuarto reino se cumplió, se lo aplicamos a Roma. Por eso es que la gente dice, no, ya esta cuarta bestia ya vino. Pero la Biblia dice que el cuerno pequeño se le fue entregado 3 años y medio. Sí, señor. Y esto nos recuerda, hermanos y amigos, que nos habla del anticristo. Así es. El único rey que va a durar 3 años y medio es el anticristo, que son 42 meses. Ahora, ¿qué reino pequeño, qué cuerno pequeño se levantó en el Imperio Romano? La Biblia no lo registra. Así es. Porque aún no ha llegado. Y eso fue lo que le inquietó. Dice, y cuando este reino sea destruido, viene el reino de Dios. Así es. Y miren que cuando Roma cayó, ¿qué imperio le siguió a Roma? Ninguno. Pero el enemigo ha sido tan inteligente. Él es bueno para engañarnos a nosotros. Así es. Y el enemigo ha manipulado la historia y ha manipulado las interpretaciones. Por eso que la Biblia a nosotros es un testigo fiel de los eventos históricos. Y a Daniel, como no se le fue revelado la descripción de la cuarta bestia, la Biblia sí nos la va a describir a nosotros. ¿Dónde lo encontramos? En el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Libro de Apocalipsis, capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar, la misma visión de Así Daniel. es. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya no habla de 4 cabezas, ya no habla de 2 cabezas, ya no habla de cualquiera de las cabezas, sino de 7 cabezas y no 10 cuernos, y 10 cuernos, perdón, y en su cuerno 10 diademas. Esa es la diferencia entre Tauro y diadema. Diadema significa una corona de la realeza que le pertenece por ser rey. Y Tauro significa una corona que tú logras a través de un triunfo. Es decir, que estos reyes se hacían aparentar reales reyes. Y tenía 7 cabezas. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Qué nos hace recordar esto? El imperio griego. Sus pies como de oso. El imperio de los persas. Y su boca como león. Nos hace recordar el imperio babilónico.
A pesar de que a Daniel no se le fue revelado la descripción de esa cuarta bestia, el libro de Apocalipsis se nos reveló. Así es. Es decir, que el cuarto reino del anticristo va a tener de los 3 que ha acontecido. Y vamos a analizar esto. Cuando empezamos a hablar de los reinos, miremos, vamos a estudiar las características. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Una imagen. Así es. Atención a estas 4 simbologías que el hermano Jonathan va a explicar. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Hacer una imagen. Es decir, el anticristo en su reino va a mandar a hacer una imagen para que lo adoren a él. Está escrito en Apocalipsis, claro que sí. Luego tenemos a los medios y los persas. ¿Qué hicieron los medios y los persas? Ciro, Darío hizo un decreto que el que adoraba a otro dios había que asesinarlo. Al foso de los leones. Así, señor. El enemigo va a hacer un decreto a nivel mundial diciendo no hay que adorar a ningún dios sino a él. Que se le incline a él. Y el que adore a otro dios se le cortará la cabeza. Eso es lo que dice las palabras del Señor. Y vemos el ejemplo de los griegos, que es el leopardo. Cómo, de qué manera conquistó Alejandro al mundo entero. Rápidamente. A través de la sabiduría. Sí, señor. El enemigo va a utilizar esta estrategia de conquistarnos nuestros pensamientos. Ah, excelente. Sí, señor. Trabajarnos a través de conceptos. De pensamientos ideológicos. Es correctamente. Incluso ya la Biblia nos registra que un concepto es una manera de conquista. Así es. En la Biblia nos registra que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, para derribar fortalezas, muros, pero no de murallas, sino de argumentos, para llevarlo a la obediencia a Cristo. Eso fue lo que hizo Alejandro el Grande. Conquistó al mundo entero, no a través de espada, sino a través de la sabiduría. Tanto era así que cuando el Imperio Romano conquistó a Grecia, no pudo, hermano y amigo, quitarle la conquista de su conocimiento. Tanto así que los romanos tuvieron influenciados y conquistados con la sabiduría de Grecia. Tanto así que el idioma se impuso a nivel mundial, que Roma no pudo imponer su idioma, que era el latín, sino el griego, que en la época de Cristo era el idioma universal que se hablaba. Así es. Y estas estrategias lo va a utilizar el enemigo cuando va a establecer su imperio. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esas 7 cabezas, dice que una de sus cabezas tenía una herida mortal. Así es. Y la Biblia nos dice qué significa esas cabezas. ¿Qué dice, hermano Julio? Las cabezas que se manifestaron. Dice que la cuarta bestia tenía 7 cabezas. El libro de Daniel nos habla de una cuarta bestia, pero no nos describe más. Y dice el libro de Apocalipsis que la cuarta bestia tiene 7 cabezas. Y que una de sus cabezas fuera herida de muerte. Mi pregunta es, hermano, la Biblia nos da la interpretación qué significa esas 7 cabezas. ¿De qué dice? Audiencia. Sí, la Biblia lo dice. Vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 18. Y leemos el versículo 1. Habla sobre la caída de la gran ramera. Apocalipsis capítulo 17. Dice, y vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa es la bestia del capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 9. El versículo 8, dice así. Bueno, vamos a retroceder. Versículo 7 dice, y el ángel me dijo,
¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Mire, el ángel le iba a dar la interpretación del misterio, que será un misterio. Alguien me hizo una pregunta: ¿a quién hay que temerle más? ¿A la bestia o a la mujer que monta la bestia? Yo creo que a la mujer, porque tuvo que haber domado una bestia. Y el ángel le dice: la bestia que has visto era y no es y está por subir del abismo. Mira, esto nos recuerda una blasfemia de lo que es Dios. El que era, el que es y el que ha de venir. La bestia era tiempo pasado. No es presente, todavía no existe. Y está por subir del abismo en sí, entre los muertos. Dice: e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no está escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Esto pues, mira lo que dice la palabra de Dios. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Le sigue diciendo el ángel: espérate, no son montes literales, son 7 reyes. Así es. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Esas son las 7 cabezas. La Biblia dice que una de sus cabezas tenía herida de muerte. Así es. ¿Cuál fue la cabeza que tenía herida de muerte? La 7ª cabeza. 5 de ellos ya han caído, uno es y el otro no ha llegado. ¿Cuáles son esos 5? El primero, la primera cabeza, egipcio. Estamos hablando del reino que el enemigo Satanás ha tenido influencia a través del pueblo de Dios. Egipto fue el primer imperio que subyugó al pueblo de Israel. Después de Egipto le siguió los asirios, que subyugaron a las 10 tribus del pueblo de Israel. Luego le siguió Babilonia, subyugó a Jerusalén. Luego los medos y los persas. Vamos a enumerarlos, hermano Julio, para que me colabore. Listo, bien. Egipto. 1. Asiria. 2. Babilonia. 3. Los medos y los persas. 4. Grecia. 5. Ahí está. 5 han caído. Y por último, Roma. Uno es. La cabeza que estaba en aquel entonces, cuando se está escribiendo el libro de Apocalipsis, era Roma. Era esa cabeza. Roma también tenía el pensamiento y subyugó al pueblo de Israel. Mira lo que hizo Roma, cosa que Alejandro no hizo, hermano Julio. Tuvo la osadía de nombrar rey a Jerusalén, a Herodes el Grande. Él no era un judío, era un prosélito. Pero con la autoridad del César Augusto, lo puso como rey de Jerusalén. Así es. Es decir, quiso cambiar lo que estaba establecido en la palabra de Dios, que los únicos que se podían sentar en el trono de Jerusalén era de la dinastía de David. Así es. Pero este rey romano, este emperador, puso a este hombre como rey. Y por eso es que ese fue el tiempo ideal y preciso, hermano Julio. Cuando Herodes fue nombrado como rey de Jerusalén, en ese periodo de la cronología había transcurrido 1000 años de dinastía del reino de David. 1000 años, hermano. Desde que David fue coronado a la llegada de Cristo, 1000 años. Y mira lo que dice la palabra de Dios, que Dios en ese periodo era el tiempo crucial, porque hermano y amigo, Dios no se adelanta al tiempo. Él llega en el tiempo preciso y exacto. Ni un minuto menos, ni un minuto más. Ahí Él llega. Se manifiesta en carne, porque Él sabía que la dinastía de David se iba a perder. ¿Quién iba a suceder? A Herodes, sus hijos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el rey de Israel nació. Y llegaron unos magos del oriente a rendirle adoración al rey de Israel. Y que dice la palabra de Dios que estos magos se acercan al palacio, y eso es normal. Si está naciendo un niño, tiene que ser un príncipe. Pero este niño no nació como príncipe, es el rey de Israel.
Y Herodes le dice a los magos, es que el rey soy yo. No, ha nacido. Dice que Herodes mandó a buscar, mire, ve, la palabra de Dios. A investigar. Sí, señor. Porque ella no se equivoca. Llamó a sus consejeros y dijo, escudriñen. Así es. Díganme dónde ha de nacer el rey de Israel. ¿Y sabe qué hicieron los consejeros? Empezaron a escudriñar. Diligentemente indagaron. Y le dijeron, rey, hemos encontrado algo. Aleluya. La palabra de Dios dice que el rey de Israel ha de nacer en Belén de Judea. Y precisamente aquella estrella que estaba guiando a estos magos, a estos reyes del oriente, apuntaba a Belén de Judea. Ha nacido el rey de Israel, de la dinastía de David. Pero Herodes no entendía eso. Por eso que la palabra de Dios nos enseña que en aquel entonces Roma gobernaba Jerusalén. Así es. Impuso sus reyes. Y no solamente, hermano Julio, se atrevió a imponer reyes, sino que también cambió la dinastía de los sacerdotes. Así es. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes, pero ellos no venían de la dinastía de Aarón. También manipuló. Pero ya había una profecía antes. Cuando ellos regresaron al exilio, la Biblia dice que Zorobabel coronó a Josué sumo sacerdote, diciendo a partir de hoy la dinastía de los sacerdotes y reyes será de uno solo. Y eso se cumplió en Jesucristo de Nazaret, rey de Israel y sumo sacerdote. Es decir, ambas dinastías Dios mismo fue que la unió. No fue que el hombre se la inventó, sino que Dios mismo ya lo había escrito, que iba a levantar un sacerdote distinto. Y mire cómo termina la historia. Cuando Jesús fue apresado, se presentó ante Poncio Pilato, un gobernador que Roma, el emperador romano, lo había comisionado para que tuviera paz Jerusalén, de poner fin a la revuelta de Jerusalén, la rebelión. Y cuando Poncio Pilato tiene la conversación con Jesús, le hace una pregunta: ¿eres tú rey? Y Poncio Pilato hace lo que hace cualquier humano. No sabe que tenga autoridad para crucificar. Porque el que tiene poder tiene autoridad. Así es. Y la autoridad de Herodes no provenía de Herodes, sino del César. Pero Jesús le dice: ninguna autoridad se te es dada si no viene de allá arriba. Porque todos los reinos de la tierra le pertenecen a mi Dios. Y mire que Jesús, antes de ser apresado, cuando Pedro le corta la cabeza a uno de los soldados, a Malco, soldado romano. A Malco romano, correctamente. Jesús le dice a Pedro: no hagas eso, Pedro. Mi reino no es con espada, sino con la espada de mi palabra. Así es. El que mata a espada muere. Y mira lo que dice: si yo fuera así, Pedro, yo mandaría 12 legiones que venía y haría que yo no fuese entregado. 12 legiones de ángeles. De ángeles. Sí, ¿cuánto señor. tiene una legión, hermano Julio? Tiene 6,000. 6,000 a 8,000 soldados. Así que es. Se le llama legionario. Sí, señor. Y este habló de 12. Sí, señor. Aproximadamente 80,000 soldados. Le tengo un dato curioso. Sí, señor. Pompeya, cuando conquistó Jerusalén, se llevó 3 legiones. Tito, cuando conquistó Jerusalén, la destrucción, se llevó 4 legiones. Pilato conocía la historia de los emperadores. Con un emperador no iba solo a la conquista, se llevaba sus legiones. Así es. Y este está hablando de 12. Estamos hablando de una conquista universal. Sí, señor. Esto es un lenguaje romano, que el que lee esta porción dice: no, este es un rey. Este es un emperador y no cualquiera, porque tiene 12. Ningún emperador, cuando usted se lee la historia de los 12 emperadores, ninguno de los 12 emperadores que ha tenido Roma logró reunir 12 legiones. Pero el único Excelente. que tiene 12 legiones es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Suficiente, hermano, para conquistar
el mundo entero. Y Él nos conquistó, hermano Julio, y nos sigue conquistando. Tiene 2023 años según nuestro calendario de que se ha predicado este evangelio del reino. Ha conquistado a generaciones, por muchas generaciones. Y a pesar de que usted y yo, la audiencia, no pudimos ver a Jesús, aún creemos en Él. Su nombre todavía se perseveró a través de la historia, permanece a través de la historia. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y el séptimo ha de venir. ¿Quién es el séptimo? El anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con prodigios y engaños mentirosos. Y mira lo que dice, para entender esta frase, y aquí vamos a terminar y hacemos unas preguntas. Si la audiencia tiene algunas preguntas. Dice, la bestia que era, no es y ya de subir. Es decir, que era, no es y será. ¿Qué significa eso? Que la séptima cabeza va a tener la herida mortal. Va a morir. Y el dragón, que es Satanás, lo va a resucitar. Y los moradores de la tierra dirán, ¿quién como la bestia? Cuya herida mortal fue sanada. Y aquí le tengo un dato curioso. Esto es una similitud a lo que sucedió en Cristo Jesús. Cristo, cuando resucita, la Biblia dice que fue declarado Hijo de Dios. Así es. ¿Qué significa Hijo de Dios? Dios, a través de su manifestación, se declaró a sí mismo cuando Él resucitó. Sí, Señor. Fue declarado Hijo de Dios por el poder de la resurrección. Sí, Señor. Por eso está en Romanos 1:4. Y mira lo que dice la palabra de Dios, que el Satanás va a levantar ese cuerpo. Lo va a resucitar. Y dice que Satanás se le describe como 7 cabezas, un dragón, no una bestia, un dragón de 7 cabezas. Y el reino de Satanás va a ser lo mismo, 7 cabezas. Es decir, que la bestia es una imagen y semejanza de Satanás. ¿Qué nos recuerda esto, hermano? La creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Para que usted entienda estos eventos proféticos. Y cuando Satanás levante al anticristo entre los muertos, ahí donde se levantará un último profeta, hermano. Y dirá a los moradores de la tierra, un falso profeta que surgirá de la tierra y dirá a las naciones que se le haga una imagen a esta bestia de cuya herida fue sanada. Y dice la Biblia que ahí fue donde se le entregó los 3 años y medio en sus manos. O sea que eso va a ocurrir pronto. Sí, Señor. Y aquí, eso todavía no ha acontecido. Eso va a suceder. Así es. ¿Y por qué la gente busca a través de la historia que esto ya aconteció? Porque quieren anular el testimonio de la Biblia. Pero eso, hermanos y amigos, no ha acontecido. Va a suceder. Y quien va a destruir a este personaje es Jesucristo en su segunda venida. Bueno, esta es mi pequeña reflexión esta mañana acerca de las 4 bestias que regirán el mundo entero. Gracias, hermano Jonathan, por tan especial contenido para nuestros oyentes, para los seguidores. Yo quiero decirle que si quieren seguir aprendiendo más del estudio del hebreo, del griego, arameo, el hermano Jonathan tiene una escuela, tiene una academia que se llama Academia de Lenguas Bíblicas en YouTube y en Facebook también. Ayer muchos hermanos se inscribieron en esa academia porque ahí están los videos colgados para que usted siga aprendiendo. Ya deje de estar, no hay tiempo, hermano Jonathan, para estar viendo videitos chistosos, caíditas graciosas, bromitas de no sé qué. No, vamos a llenarnos del contenido de la palabra de Dios. Mire, hermano Jonathan, la mayoría de los cristianos casi no predican la palabra. Eso que lo haga el pastor. Para eso hay un líder. Usted y yo tenemos por obligación que predicar el mensaje de la palabra de Dios. Pero cuando no te fluyen las palabras, cuando tú estás lleno de cuanta cosa, de tecnología, de política, de cultura general, pero no de la palabra. ¿Quieres evangelizar? Llénate de la palabra y la palabra sola se te va a salir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué estudio tan importante acabamos de recibir hoy. Espero que le suba la fe a alguien y siga aprendiendo del Señor. Ahora vamos a escuchar si alguno tiene una pregunta.
Aquí está nuestra hermana Berta Lemos, Hilda Maldonado, Rafael David Villamizar, amén. Gracias, hermano Rafael. Jonas Jones Córdoba, desde Ecuador, Machala. Si alguno tiene una pregunta, nos puede escribir en este momento para poder dar una explicación. Está nuestro hermano, él es maestro a nivel nacional, incluso es invitado por el Consistorio de Ancianos a dictar seminarios, a dictar escuelas, amén, a nivel nacional. Así que le invito de manera especial a hacer su pregunta, si tiene algún interrogante. Y vamos a escribir, hermano Jonathan, su teléfono en este momento para que los hermanos puedan contactarlo. Amén. Hay más de 100 personas conectadas en esta mañana. Y bueno, para nosotros es un privilegio contar con cada uno de ustedes. ¿Cuál es su pregunta? ¿Está usted listo para enfrentarse a la venida del Señor? ¿Está preparado ya? Le invito a que se prepare. Es tiempo de pedir el bautismo. Oiga, que esta mañana alguien diga, yo me quiero bautizar para el perdón de mis pecados. Que alguien que se está divorciando diga, yo voy a frenar ese proceso. Voy a, en vez de abrazar el orgullo, voy a abrazar la humildad y voy a reconquistar mi hogar, mi familia. Deje de estar con sus terquedades, que ya no es necesario recibir el Espíritu Santo. Tenga la amabilidad, no se arriesgue. No, que alguien dijo que por allá, que usted y yo no nos arriesguemos, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios es para el día de la redención de nuestras almas. Así que le animamos de manera especial. Vamos a ver si alguien... Amén. Aquí hay una pregunta, hermano Jonathan, la hace nuestra hermana Diana Rodríguez. Con las traducciones de la Biblia, ¿se han modificado ciertas cosas? Ahí, ¿cómo se hace para obtener la versión real? ¿Qué opina usted de qué le podemos decir a la hermana Diana Rodríguez que nos está preguntando, haciendo esta pregunta? Bueno, con el tema de las traducciones bíblicas, el idioma que más tiene traducción en el mundo es el idioma español, que aproximadamente tiene 50 versiones del habla hispana. Así es. Las traducciones están compuestas de dos formas. La traducción literal, que es la que conserva la sintaxis del idioma natal, es decir, del hebreo, del arameo y el griego. Y está la traducción dinámica, que es la traducción que se adopta al lenguaje de nosotros, el origen, a la sintaxis de nuestro idioma. La Reina Valera es la única versión del habla hispana que es una traducción literal, es decir, conservó la traducción como la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego. Esa traducción literal, esa forma de traducir Cipriano y Casidoro de Reina, conservaron también. Con el pasar de los tiempos, el hombre se dio cuenta que habían frases, modismos, términos que ya la gente de esa época no le entendía. Y hubo la necesidad de crear una traducción dinámica, que los modismos fuesen entendidos entre el habla hispana, los términos fuesen entendidos de la habla de nosotros. Eso es lo que se llama una traducción dinámica. Para uno hacer un estudio de la Biblia hay que acudir a todas las traducciones, a todas, no una traducción específica, sino a todas las traducciones. Reina Valera, Dios habla hoy, nueva versión internacional. Y en todita tienen variables, pero esas variables no son errores de la Biblia, porque la Biblia no tiene errores. Las variables que hemos encontrado en algunas versiones no es porque en esta versión, en el manuscrito tal, no aparezca, sino que esas variables no interfieren en la doctrina que maneja la palabra de Dios. Son variables porque en aquella época el copista no tenía una fotocopiadora. Él escribía con una vela, una lámpara de aceite, y tenía defectos que sabían, en el momento de escribirlo, se podía alterar una letra, se podía alterar una palabra a través del sonido, pero esas letras no son errores, son variables. Amén. Aquí hay otra pregunta, nuestro hermano John Castilla García. Bienvenido, hermano John, gracias por hacer esa pregunta. ¿Dónde pasará la eternidad la iglesia? Pregunta nuestro hermano John Castillo García. Esta pregunta, la Biblia nos enseña del que el reino de Dios es del cielo. Y donde nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, donde vamos a pasar esa vida eterna es en los cielos.
Amén, muy bien. Dice aquí otra pregunta, Luis Alfredo Telles Galera. Hermano Julio, recuérdeme el apellido del hermano Jonathan Coronado. Así es, Jonathan Coronado, hermano Luis Alfredo Telles. Hay otra pregunta que la hace nuestra hermana Julie Santos. ¿Cómo tener o brindar amor sincero en mi familia? Pregunta para el hermano Julio. Dice ella, bueno, hay una fuente inagotable de amor, es Dios. Amén. Y por su espíritu, llenándonos de su espíritu, el primer fruto, por eso dice, el fruto del espíritu es amor. Si tienes amor, tienes gozo. Eso lo hablábamos ayer, ¿verdad, hermano? Amén. Si tienes amor, te va a producir gozo. Si tienes verdadero amor, va a cambiar tu personalidad, tu carácter, tu modo de ser. Si tienes amor, vas a tener gozo. Si tienes amor, vas a tener paz, paciencia. Si tienes amor, vas a tener benignidad, una bondad especial para poder amar a tu familia. Así que de manera especial, la fuente inagotable es una transformación profunda por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Lamentablemente, el amor no hace daño. Lo que hace daño es una persona que no sabe amar, ¿verdad? Hay gente que ama con los 10,000 pesos del almuerzo y que le guarden los vueltos. Así ama él, ¿verdad? Porque ni siquiera sabe cuánto vale una bolsa de arroz o una bolsa de azúcar. Él no sabe amar. Aunque ama, no sabe cómo hacerlo. No tuvo papá, no tuvo mamá, no se crió en un buen hogar y no sabe amar. Nos estamos desviando del tema un poquito, pero por respeto a la pregunta de nuestra hermana. Alexander Caro dijo, hay otra pregunta que hacen nuestros hermanos. Dícele a nuestra hermana Rosy Moreno, ahí ya le colocaron, ya le volvemos a colocar el número, hermana Rosy. Dice nuestro hermano Alexander Caro, cuando el Señor dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿a qué se refiere? Cuando le dijo al ladrón que estaba a su derecha, que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en mi reino, él pregunta, ¿a qué paraíso se refiere? El texto es claro que en la palabra paraíso tiene un contexto y el contexto es el reino de Dios. El ladrón le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Ese es el paraíso. Y Jesús le dice, el ladrón tenía conocimiento de las profecías de Daniel. Y en las profecías de Daniel decía que el reino de Dios iba a venir y iba a conquistar el mundo entero. Y acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y Jesús le hizo, desde hoy, ese hoy cuando Él venga el reino. Cuando venga el reino es el hoy. Desde hoy estará conmigo del paraíso y en el reino de los cielos. Cuando yo venga por segunda vez, vendrás tú conmigo también. Muy bien, excelente. Bueno, aquí estamos saludando de manera especial a nuestra hermana Ana Cecilia Chacón, Ceci Bustamante, a todos los hermanos que están preguntando. Si usted tiene otra pregunta, saludamos especialmente a una amiga, compañera de trabajo, la señora Cristina Neira, la hermana Cristina Neira, que el Señor la bendiga poderosamente en esta mañana y a toda su familia. Hermano Jonathan, hay más de 100 dispositivos conectados. Teníamos ahorita más de 100 dispositivos conectados y yo voy a animar a todas las personas que están aquí esta mañana. ¿Tiene alguna pregunta? Esta es la visión de las 4 bestias y mañana también estaremos aquí compartiendo. Prepare su pregunta desde ya, prepárela, investigue, hermano, el tema urgente que todos los cristianos debemos estudiar, la venida del Señor. Amén. Las visiones de las profecías. Ya no, oiga, todavía hay gente preocupada y que si el diezmo es de la ley. Si usted quiere, diezme, y si no quiere, eso es problema suyo, ¿verdad? No se ponga, si usted siente en su corazón, hágalo. Eso es antes de la ley, está en la ley y está en la gracia también. Pero todavía hay gente. Creo que lo más urgente, lo más importante es prepararse para la salvación. Aquí había alguien que decía, yo me quiero bautizar. Vamos a orar por todos los que se quieren bautizar, los que están en unión libre, que se deben casar. Eso no demora mucho. Vaya, busque, saque ese papel, viaje, pida, llame a un amigo que le saque el registro, haga la gestión, haga la vuelta, que Dios obrará en su diligencia. Cásese pronto, arregle su vida, arrepiéntase si usted anda haciendo las cosas mal. Ahorita me paré de aquí para atender a nuestros hermanos que estábamos haciendo un matutino acá de este lado con la congregación. Y yo le decía,
Dios no te puede contestar un milagro si en la iglesia eres una cosa y cuando no estás en la iglesia ocultamente te besas con el diablo o con un demonio en lo oculto, porque lo que haces en oculto, bueno o malo, se te recompensa en público. Dice la Biblia, hermano Jonathan, usted sabe muy bien este texto, dice la Biblia, si la oración en secreto es recompensada en público. Pero el pecado en oculto, vea, Satanás trapeará el piso de tu barrio, de tu pueblo, con tu dignidad por hacer las cosas malas en secreto. Así que vamos a ver si alguien tiene otra pregunta. Dice, tengo una inquietud, nuestra hermana Ana Cecilia Chacón. Se dice que viene un reinicio económico. Nosotros como iglesia podemos participar en eso. Un reinicio económico es el cambio de la moneda, del billete físico. Hermana Ana, y para toda la audiencia que está aquí, se va a eliminar el billete físico. Es un peligro de dominación mundial, ¿oyó? Se va a eliminar el billete. Usted no va a poder comprar en la tienda. Usted va a tener que comprar con moneda digital. Y la moneda digital es programable, es decir, usted tiene derecho a gastarse tanto este mes. Y si no se gasta, lo puede perder. Es decir, ya no va a haber, la gente no va a poder ahorrar. El Estado va a poder eliminarle. Por ejemplo, si usted hace un mal comentario en Facebook del Estado, entonces va a comprar la leche en el supermercado con una moneda digital y el supermercado encuentra que usted está sancionado. No puede comprar leche porque usted ayer hizo un comentario en Facebook. Y alguien de pronto se está extrañando. Hermano Jonathan, eso ya está pasando en China, ¿oyó? Ya está pasando en China. Ya en China hay ciudades de 15 minutos donde usted no puede salir de su barrio. ¿Oyó? Le tienen todo ahí para que no salga. Es un plan de dominación. La moneda digital es programable, la puedes perder en cualquier momento. Que hoy tengo 3 millones, tienes que gastártelo este mes porque no puede pasar para el otro. Es decir, vas a ser un esclavo del trabajo a cambio de monedas digitales programables que se van a vencer. Si usted y yo no estamos listos para encontrarnos con el Señor, recibiremos una marca en la frente o en la mano que no podremos ni comprar ni vender. Así que el plan de salvación no es irse para la Sierra Nevada a cultivar nuestra propia yuca. El plan de salvación es prepararse para el recogimiento de la iglesia. Nada te podrá librar del anticristo si estás aquí en esta tierra. La solución es bautícese, viva en consagración, busque la presencia del Señor, llénese del Espíritu Santo y oiga la voz del Señor cuando diga, pueblo mío, heme aquí. Mano Jonathan, están pidiendo su número de teléfono, por favor, dícteselo a los hermanos para anotarlo aquí. 311-789-7056. Vamos a anotarlo, repítalo por favor, hermano. 311. Sí, señor. 789. Sí. 7056. Muy bien, aquí va el teléfono de nuestro hermano Jonathan Coronado. Dice, aquí hay otra pregunta, los divorcios que hicieron muchos, ¿cómo enmendar esto? Bueno, eso hay que hablar, es un tema muy profundo que hay que hablar, que si damos una respuesta sería irresponsable de nuestra parte, porque es un tema muy profundo, hay que encontrar los por qué, los para qué, lo que pasó alrededor. Bueno, en otra ocasión respondemos a profundidad esa pregunta. Dice Gina Sierra, mi hermano Sebastián, mi niño Sebastián tiene 15 años, él quiere bautizarse, pido oración. Claro que sí, vamos a estar orando por él para que se pueda bautizar. Dice, hermano, perdone, Juan narra que vio descender la Nueva Jerusalén y también dice que el árbol de la vida era para sanidad de las naciones. La pregunta es, ¿cuándo vuelve a subir la iglesia al cielo después del milenio? Si nos explica un poquito, saludos desde Perú, John Castilla García. ¿Entendió la pregunta, claro, hermano Jonathan? La entendí. Claro que sí. Bueno, la palabra de Dios nos registra que hay un evento que es la segunda venida de Jesús.
En esa venida de Jesús va a acontecer un periodo que es el rapto. Dios va a levantar a la iglesia y el lugar del encuentro es en las nubes. Ahí nos vamos a encontrar con el Señor. Cuando la iglesia vuelve a venir otra vez con el Señor Jesucristo, cuando Él venga por segunda vez. Dice la Biblia que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Cristo va a reinar. Esos 1000 años lo estaré hablando en otra ocasión, porque el número 1000 en la Biblia significa eternidad. Es decir, el reino eterno de Dios. Cristo va a establecer su reino aquí en la tierra para cumplir la última profecía de Daniel, de los profetas y de David. ¿Cuál es la última profecía? Que Israel va a ser la capital del mundo entero. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando la Biblia habla que el árbol de la vida y las hojas son para la sanidad de las naciones. ¿Cuáles naciones? Las que van a estar regidas por el gobierno de Cristo esos 1000 años. Esas naciones que van a ser gobernadas por Cristo por 1000 años, ¿van a ser salvas? La respuesta es un no. ¿Cómo sé yo que no van a ser salvas? La Biblia dice que cuando se cumpla el tiempo del reinado de Cristo en la tierra, Satanás será suelto. ¿Y qué dice la Biblia? Que Satanás saldrá a engañar a las naciones. ¿Cuáles naciones? Las que estaba gobernando Cristo. Dice la Biblia, hermano Julio, que el número que él reunió fue como la arena del mar. Es decir, las naciones se van a multiplicar. Cuando hay paz, las naciones crecen. Cuando hay guerra, se disminuye la población. Es decir, esto es una muestra que en el reinado de Cristo el hombre se va a multiplicar en gran manera. Así es. La Biblia dice que Satanás, cuando reúne a estas naciones en Gog y Magog, que Gog y Magog es algo simbólico, no es algo literal. Ese es otro estudio. Ese es otro estudio. Lo reunirá y dice la Biblia que Dios hará descender fuego de los cielos y los consumirá todo. Ahí donde Dios se sentará en el trono blanco, juzgará a todas las naciones. Y después de eso, ¿qué pasa con la iglesia? Nos vamos para el cielo. Dice, ahí es donde se cumple la palabra, el milenio es en esta tierra, con este cielo renovado y con esta tierra renovada. Pero cuando se acabe el milenio, que haya la guerra final, dice la Biblia que vi un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. Y como Dios lo que tiene es galaxias, Dios lo que tiene es universo, ¿oyó? Así que para allá vamos, para un cielo de Dios. Otra aclaración que quiero decirle a la audiencia. El libro de Apocalipsis, la historia no es secuencial. Es decir, primero capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hay eventos en el libro de Apocalipsis que están antes del capítulo 11, antes del versículo 12. Por ejemplo, el milenio se habla en el capítulo 20. El capítulo 21 y el capítulo 22 son un paréntesis del reinado de Cristo en la tierra. Y la gente cree que después del milenio viene la Nueva Jerusalén. No, la Nueva Jerusalén viene en el reinado de Cristo en los 1000 años. Bien, aquí hay otra pregunta. Dios les bendiga en esta mañana. ¿De qué edad es apropiado que un niño sea bautizado? Bueno, con toda la tecnología hoy los niños tienen demasiada conciencia, pero he visto, hay excepciones a la causa por la madurez, por la premura, por la necesidad. He visto niños bautizarse de 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, pero hay una máxima que después de los 12 ya se pueden bautizar. Pero si él a los 12, 13, 14 aún no tiene madurez, aún tiene una mente infantil, porque hay adolescentes así, con una mente infantil. Así que lo más recomendable es hable con su pastor. Después de los 12 ya es una edad adecuada, pero dependiendo también la madurez del niño. Lo correcto es, el pastor lo tiene ya identificado, hable con él a ver qué opina su pastor. Otra pregunta, hermanos. Aquí dice, mi hermano, dice la hermana Gina Sierra, hermano, la iglesia tiene que pasar por el tribunal de Jesucristo. ¿Dónde queda ese tribunal? La hermana Gina Sierra está preguntando la dirección del tribunal. Eso. Sí, hermano. La dirección del tribunal es en el cielo. Claro que sí. El tribunal de Cristo es para recompensar la obra de la iglesia aquí en la tierra. Por eso es importante, hermano, que usted y yo
prediquemos la palabra de Dios. Y ese tiempo que usted le saca al Señor Jesucristo para predicar va a tener una recompensa. Así es. Y eso cuando Dios nos va a recompensar a nosotros, no con dinero ni con casa, sino en el reino de los cielos, cuando nos dé una corona, símbolo del esfuerzo de nosotros que hicimos por causa del